Buenas noches, queridos amigos, amigas y hermanos. Es un honor, es un gozo poder llegar a todos ustedes por medio de esta nueva edición de Reflexiones de Medianoche, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, la capital de la Unión Europea. A todos los amigos que nos escuchan aquí en Bruselas, en Europa, y a nuestros hermanos siempre queridos y recordados al otro lado del gran charco, un saludo y un abrazo en esta hermosa noche, hoy 17 de enero del año 2023. Para todos los que nos siguen y nos escuchan, recuerde, suscríbase a nuestro canal Atalayas Diafinales, Reflexiones de Medianoche, dele a la campanita, dele un like para que el algoritmo de Google y YouTube nos puedan recomendar a otras personas. Hoy quisiera hablarles brevemente sobre un tema que me ha estado inquietando poderosamente. Un tema del que muy pocas veces se habla, quizás por miedo, no digamos que por temor, sino por miedo, ya que el mismo implica una serie de verdades a las que nosotros, desde la luz de las Sagradas Escrituras, tenemos que asumir. Y muy pocas veces, y las veces que se ha llegado a tocar, ha sido de manera muy somera. Pero yo quisiera brevemente hablar sobre ello en esta hermosa noche. Estoy hablando de la muerte. En estos días estaba analizando y pensando sobre la gran cantidad de personas que han muerto en el mundo. Estamos hablando de miles de millones de personas en el transcurso de la historia de la humanidad. Miles y millones de personas, bastante gente. Pero la pregunta es, ¿a dónde han ido sus almas? Esa sería la gran pregunta. Y debe ser una preocupación y un dolor para nosotros llegar a la conclusión de que muchos de ellos se fueron a la eternidad sin Jesús en el corazón. Eso significa que fueron a ese lugar al que el Señor describe como el infierno. Por eso la importancia que la iglesia tiene en predicar el Evangelio a toda persona. Nuestra responsabilidad no es salvar a nadie, sino sembrar el Evangelio, la palabra, predicar esas buenas noticias y que las personas luego tomen su propia decisión. Eso es lo que la Biblia me enseña. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Pero para que las personas tengan esa oportunidad de reconocer, o mejor dicho, declarar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas, nosotros, la Iglesia del Señor, tiene la suprema responsabilidad de llevarles el mensaje. Ya recibido el mensaje de salvación, las buenas nuevas, ellos, cada individuo, tendrá que tomar una decisión. O lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, dice el Evangelio según San Juan, mas a todos aquellos que le aceptaron, que le reconocieron, le dio potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios.
El Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 11. Pero si aquellos mismos a quienes usted le entregó el mensaje lo rechazan, ellos serán responsables de sus decisiones y se cumplirá lo que dice la Biblia, que todos aquellos que lo rechazaron serían arrojados a ese lugar de terrible tormento que les mencioné hace un momento. Hoy leía, durante todo el año pasado y este año, pero sobre todo en todo el año 22 y parte del año que se acaba de iniciar, hemos escuchado de la muerte de muchos reconocidos actores, actrices, personas de la sociedad que murieron, que ya no están en este mundo. Sus vidas pasaron al más allá. Y yo me preguntaba, ¿qué fue de sus almas? Nadie tiene el derecho de señalarles y de juzgarles. Eso lo hará Dios en su momento. Pero sí tenemos el derecho y la responsabilidad de hacer un alto en la vida y reflexionar qué pasó con ellos. Ya no están entre nosotros, ya partieron, ya se encuentran en un lugar donde un día ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Cada uno de ellos, por más bueno y por más buenas obras que hayan hecho, tendrán que enfrentar aquel gran día. Un día en el que cada uno de ellos tendrá que presentarse ante el Dios Todopoderoso. Mire, para el año 2022 y iniciando el año 2023 han muerto personas como el año pasado. Murió el actor Jim Kang, muy conocido por varias películas que hizo a finales de los años 60, 70, 80, 90 y creo que parte del 2000. Muy conocido por haber participado en la saga El Padrino de 1973. También murió Angela Lansbury, muy conocida en el teatro y en el cine y en la televisión, de origen inglés, una mujer que hizo varias series, entre las cuales estaba las famosas series en la que ella participaba como una detective, una anciana detective, y de la que muchos de nosotros nos divertimos con sus investigaciones. Angela Lansbury murió, si no me equivoco, a los 96 años. No hace mucho murió también el futbolista Pelé, a los 80 y tantos años. Tantas glorias que le dio al Brasil en el Mundial del 58 y otros mundiales sucesivos al 58. También murió Olivia Newton-John. Todos nosotros los que vivimos parte de la década de los 70, sobre todo en los años 77-78, cuando escuchábamos Fiebre de Sábado por la Noche con John Travolta y bailábamos aquella música ruidosa que se adaptaba a los años 60 o 50, ¿recuerdan? Pues ella murió. También no hace mucho, hace una semana aproximadamente, murió el Papa Ratzinger, de origen alemán. También murió otro actor de nombre Ray Liotta, muy conocido en muchas películas tipo película negra, como por ejemplo en Aníbal Lecter, aquel hombre que se comía a las personas, pues este actor murió. La reina Isabel,
que también murió el año pasado, a finales de este año. También murió un famoso actor de nombre Clarence Gilliard Jr., muy conocido en la serie de Walker, Texas. También murió no hace mucho, creo que a los 66 años. Pablo Milanés, el famoso cantante e intérprete cubano. Y así la lista es larguísima. Pero la pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde fueron ellos? Si se les predicó la palabra y la aceptaron y se arrepintieron de sus pecados, la palabra misma me dice que ellos pasaron a descansar en los brazos del Señor para esperar aquel día de la resurrección y presentarse luego ante Dios. Si fueron salvos, no para ser juzgados, sino para recibir las recompensas del Dios Todopoderoso. Entonces, es muy importante que nosotros, como congregación, como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos que todo ser humano tiene que morir. Todos, absolutamente todos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también murió crucificado en una cruz, pero fue el único que resucitó. Y Él fue la primicia de los que van a resucitar en un futuro. Así que todos aquellos que han recibido el sacrificio de Jesús y han muerto, han pasado a mejor vida y un día resucitarán para enfrentar el juicio de Dios. Unos para ser condenados porque rechazaron la verdad. Otros serán no juzgados para ser avergonzados y lanzados al infierno por la eternidad, sino para recibir de parte de Dios aquellos regalos que Dios tiene preparado para todos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28, el apóstol dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero lo que quiero enfatizarme brevemente en este pasaje bíblico del libro de Hebreos es que de la manera que está establecido, porque ha sido establecido por Dios, no por los hombres. Si de los hombres dependiera quién va a vivir y quién va a morir, el mundo sería un caos. Estamos viviendo una época donde los hombres están decidiendo, una minoría decidiendo por la mayoría. Pero gracias a Dios, que Dios así lo estableció. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Toda persona, todos estos personajes que les acabo de mencionar, ya murieron. Ya pasaron al más allá. Usted no se ha puesto a pensar, por lo menos yo sí he hecho ese ejercicio. Y cada persona que ha muerto, sea esta en sus pecados o ha muerto sirviendo a Dios, en mi opinión muy personal, a mí eso me toca. Eso me lleva a reflexionar que la vida no se reduce a este mundo, que no todo termina aquí. Todo lo contrario. Cuando el ser humano deja de respirar, cuando el espíritu de la vida sale de su cuerpo y su alma va a Dios, aquellos a descansar en la presencia del Todopoderoso y aquellos a sufrir momentáneamente, cuando entendemos que la vida no se circunscribe a este mundo, sino que la vida va más allá. Algunos, cuando abran sus ojos, por utilizar este término, se percatarán
si se darán cuenta de que aquel suicidio, el quitarse la vida o el haber muerto confiando en sus propias obras, no le garantizó la eternidad al lado de Dios, o donde algunos piensan que van a estar toda la vida, u otros que dicen que termina todo. Allí se darán cuenta de lo equivocado que estaban y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí no termina todo. Habrá un gran juicio donde cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante Dios. Aclaro, aquellos que murieron rechazando la persona de Jesucristo tendrán que enfrentar un juicio ante el gran trono blanco y lamentablemente serán condenados y serán arrojados al lago de fuego, dice la palabra de Dios, donde el sufrimiento será por toda la eternidad. No es decir que van a sufrir 1.000.000 de años y que después de 1.000.000 de años van a salir de allí. Sería demasiado bonito, demasiado bueno, pero resulta que no va a ser así. Pero no es Dios quien los llevó a esa condición. Fueron ellos quienes decidieron, habiendo conocido las consecuencias de su comportamiento y lo que iba a suceder si rechazaban a la persona de Jesús. Son ellos. Pero otros irán a disfrutar de la eternidad con Dios. Aquellos que le hemos creído, que reconocemos que Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros iremos a estar frente a ese juicio de las obras. Quiero aclarar que no somos salvos por obras. No estamos allí porque hicimos cosas buenas, porque nos comportamos bien, porque fuimos un ejemplo a la sociedad. Ni siquiera porque fuimos los hombres más santos de la tierra. No. Estaremos allí por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero donde estaremos frente a Jesús, donde Él va a recompensar el sufrimiento, el dolor, la pena, el gran precio que se tuvo que pagar para seguirle. Quiero aclarar nuevamente, no para la salvación, sino por haber permanecido. Esa es la diferencia entre aquel que muere en sus pecados, que irá a comparecer ante el gran trono blanco para ser juzgado, y aquel que va a comparecer ante el gran trono de Cristo, donde Cristo le va a recibir con una sonrisa y le va a galardonar por todo el esfuerzo y todo lo que hizo por amor a su Dios. Pero volviendo nuevamente al punto principal en el que empezamos, todos estos elementos, estos personajes que ya no están con nosotros, todos ellos recibieron la oportunidad, se les entregó una carta de invitación para la cena del Cordero, se les entregó el mensaje de salvación. Algunos de ellos, porque sé que existieron famosos actores, personajes de la sociedad, que no menciono su nombre en este momento, que en el último momento o en el transcurso en los últimos días de su vida, decidieron entregar su vida a Cristo. Y hoy descansan esperando aquel gran día. Pero lamentablemente, la mayoría de estos individuos, de estos personajes, por más dinero, fama, riqueza, propiedades que tuviesen, nada, absolutamente nada de esas cosas les valió, porque murieron en sus pecados. Ojalá y Dios quiera, porque nadie tiene la seguridad de que
personajes como estos no se hayan arrepentido en un momento antes de partir a la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios de esperanza. Hermanos míos, queridos amigos que me escuchan, nosotros que estamos en Cristo Jesús, tenemos la certidumbre y la confianza de que estaremos un día en la presencia de Dios. En cualquier momento, tú y yo, nos puede visitar la muerte. Hoy o mañana puede ser nuestro último día aquí. Por tanto, tenemos que organizar y arreglar nuestra condición ante Dios, ante aquellas personas a quienes les hemos ofendido o les hemos hecho un daño en un determinado momento. Porque si no lo hacemos, se corre el gran riesgo de que nuestra alma se pierda en la eternidad sin Dios. Y como decía hace unos minutos atrás, la gente cree que al morir termina todo. Pues no. Es cuando en realidad empieza la vida. La vida al lado de Dios o la vida en el infierno. Jesús es la resurrección, queridos amigos, queridos hermanos. Y aunque sea doloroso este paso al más allá, y aunque resulte difícil aceptarlo y asumirlo, mi mensaje es que usted y yo debemos tener la confianza que cuando tengamos que partir, el Señor estará con los brazos abiertos para recibirnos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 25 y 26, a este personaje en las Sagradas Escrituras, sobre la resurrección. Nosotros, como creyentes, como cristianos, estamos convencidos, tenemos esa certidumbre, esa certeza, que aunque sea doloroso lo que nos va a acontecer, porque a todos, absolutamente a todos, a menos que Dios intervenga y saque a su iglesia de este mundo, vamos a enfrentar ese día doloroso, terrible. Quizás sean segundos, minutos, donde vamos a morir. Pero tenemos la certeza de que Jesús es la resurrección y la vida. Y como nosotros le hemos creído a Él, vamos a vivir y no vamos a morir jamás. Aquellos que han muerto sin Jesús han pasado a una muerte en el sentido de que estarán totalmente separados de Dios. Y aunque están sufriendo, porque hay un efecto de sentido de las cosas, de sentimientos y de dolores, pero que al mismo tiempo también están muertos porque están separados de Dios. Todo ser humano que está separado del amor y de la gracia de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice Romanos 14:8. Le pertenecemos a Él. Entonces nosotros tenemos la confianza que cuando nos toque aquel día, sabemos a dónde vamos. Debo ir concluyendo. El apóstol Pablo decía, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo que sus días en esta tierra prácticamente estaban contados, él decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Filipenses capítulo 1, 21. Qué hermoso, queridos amigos,
queridos hermanos que me estáis escuchando, que no le tenemos temor a la muerte. Y aunque será un trago amargo y será un momento difícil para nosotros sobre todo y para nuestros seres amados que estarán presentes en ese acto mortuorio y difícil, tenemos la seguridad que estaremos en la presencia de Dios. Todos estos personajes murieron. La pregunta es, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron? Tan famosos, tan varoniles, tan hermosas aquellas mujeres. Hoy escuchaba la noticia de la muerte de la famosa actriz, creo que se llamaba, se me olvida el nombre ahorita, pero es una actriz italiana quien hoy murió. Y era una actriz hermosa en los años 50 y 60. Gina Lollobrigida, creo que se llamaba. Gina Lollobrigida, una mujer esplendorosa. Hizo una serie de películas, pero murió vieja, achacosa, con casi 96 años. ¿Será que ella reconoció en sus días, en sus últimos días, a Jesucristo como su Señor y Salvador? No lo sé. Usted no lo sabe, quizás nadie lo sabrá. Pero si ella reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo hizo porque alguien le predicó, porque recibió el mensaje. Es tan importante la evangelización, amados y queridos amigos, porque el predicar, el sembrar la palabra de la eternidad, el evangelio en los corazones, es sembrar la semilla de la vida. Y tarde o temprano, 10, 15, 20, 30, 40 años, no lo sé, pero esa semilla germinará y dará fruto a 100 por uno. Y si no sucede y sucede todo lo contrario, la semilla había sido sembrada y esa persona no tendrá ninguna excusa. Pero si la semilla fue sembrada, puede ser que estas personas ya antes mencionadas, incluyendo la última, en su estado casi ya de muerte, reconoció que Jesucristo era el Señor, porque en esos momentos Dios en su infinita misericordia se le reveló y lo aceptó como su Señor y Salvador después de haber hecho una serie de diabluras y de cosas aberrantes. Fue salva. Oh Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le contestó a aquel desgraciado e infeliz, miserable que estaba en la cruz: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso saber que hay esperanza a pesar de nuestra maldad, a pesar de no merecerlo. Escuche, a pesar de no merecerlo, Jesús tuvo misericordia de ese hombre y lo puede tener y la tiene para con todo aquel que se arrepienta y se vuelva a él. La muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Queridos amigos y hermanos, para finalizar, prediquemos, proclamemos que Jesús es el Señor. Llevemos el evangelio a toda persona, a su amigo, a su vecino, a su compañero en el trabajo. Compártale, esa es su responsabilidad. De hecho, un día estaremos frente a Jesús y Él nos pedirá cuenta de todos nuestros dones, de nuestros talentos, de la responsabilidad que teníamos, y tendremos que rendirle toda esa información a Él. Y aunque no perderemos la salvación,
Sería un trago muy amargo para aquellos que, estando frente al autor de la vida, nosotros tengamos que decirle: Señor, no hice lo que me dijiste que hiciese. La salvación la tenemos que disfrutar, y una manera es compartiéndola con otros, predicando la palabra, exponiéndosela a las personas, sembrándole en el corazón esa semilla. Porque mire, hermano, tarde o temprano, esa semilla germinará y dará fruto a 100 por uno. Muy buenas noches para todos ustedes desde la ciudad de Bruselas. Recuerde, suscríbase a nuestro canal Atalayas Días Finales, Reflexiones de Medianoche. Dele a la campanilla para que una vez que tengamos una reflexión de medianoche, usted reciba la notificación, para que pueda recibir no solamente la notificación, sino pueda participar en vivo en nuestras transmisiones. Y si no pudo participar en vivo, pueda inmediatamente acceder a nuestras grabaciones. Dios me los bendiga a todos muy ricamente. Muchas gracias. Ha sido un placer haber participado con ustedes de esta reflexión. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches para todos.